Bienvenidos a Checkout, el podcast de e-commerce latinoamericano. En esta edición de hoy tenemos un capítulo nuevo, distinto a los que veníamos grabando. Tenemos un invitado especial, a Otto Cadena. Otto, le presento rápidamente, es un empresario venezolano radicado en Ecuador y que es licenciatario de una de las marcas más importantes que tiene el planeta hoy en día, que son las marcas basadas en ese ecosistema que ha creado Disney, que son Marvel, Disney. Ya nos va a charlar un poco sobre ese tema y para que nos digas, le digas a la audiencia cómo se maneja este tema de ser licenciatario y todo lo que maneja en ese paraguas. Otto tiene una experiencia importantísima en el mundo de retail, ha tenido tiendas físicas, desarrolla productos y de verdad que es muy, muy valioso traerlo a este podcast porque no solamente vamos a hablar de temas de digital, sino también vamos a tener una perspectiva distinta de gente que maneja el tema de retail día a día. Entonces, bienvenido Otto, gracias por el espacio y por tu tiempo, y espero que saquemos el mayor provecho a este momento que estamos haciendo acá. Bueno, Ronald, muchas gracias por esa súper presentación. Un honor estar aquí contigo. Ya he escuchado tus podcasts y más de una vez me negué a este podcast porque yo decía que yo no sabía nada del mundo digital. Pero bueno, finalmente me convenciste y tienes un buen argumento. Sí he tenido, digamos que una breve pero intensa experiencia en el mundo digital y eso es gracias a ti y te lo agradezco aquí públicamente porque en estos momentos cuando comenzó la pandemia, fuiste el que me diste todo el asesoramiento necesario para poder sacar adelante el e-commerce B2B que estamos desarrollando en este momento y que ha sido hasta los momentos un éxito por el modelo en que implementamos. Genial, genial. Ya, de hecho, vamos a hablar de eso. Es uno de los puntos que habíamos conversado previamente, porque nos tienes que contar en algún punto a todos los seguidores de Checkout el tema de cómo te ha ido con ese B2B e-commerce, lo que has aprendido, los golpes que te has dado, porque todo esto es un proceso de aprendizaje para todos. Entonces, obviamente vivimos un momento importante, siempre lo hablamos cuando tenemos nuestras reuniones tú y yo, sobre en dónde estamos hoy y qué pasará mañana, ¿no? Siempre estamos como en ese diálogo. Creo que ese diálogo es bastante nutritivo porque te mantiene el cerebro activo, ¿no? De, mira, no te duermas, las cosas no son como, no van a ser en el futuro como son en este momento, tienes que estar muy pendiente. Y gente como tú es muy valiosa porque siempre tiene esa visión en el futuro, siempre se está preparando y esa era la razón principal por la que te estaba insistiendo que tenías que sumarte a este podcast porque me parece muy valioso que los que nos van a escuchar tengan claro la visión de una persona que ha vivido distintas transiciones. Y eso es una de las cosas con las que quiero comenzar este podcast. Cuéntanos un poco tu trayectoria y en qué te has desarrollado en todos estos años, porque eso va a ser muy importante para entender bien lo que vamos a hablar después. Bueno, te comento así, a grandes rasgos, siempre he estado en el mundo de las marcas más importantes del mundo, siempre, y la razón principal por la que siempre he estado metido en ese mundo de marcas es porque tienen algo que es muy difícil de desarrollar. Construir una marca es muy, 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 muy difícil, ¿ok? Eso primero, en primer lugar. Yo sé que hay mucha gente que te habla de branding, que te habla de estrategia de marketing, que te habla de estrategia de posicionamiento, pero realmente la creación o el posicionamiento de una marca es algo difícil y de paso es breve y no hay garantías de éxito. Cuando me refiero a breve es que el momento de una marca no dura para toda la vida. Y te lo puedo decir yo que manejo en este momento 113 marcas y las 113 marcas que manejo, las 113 son reconocidas a nivel mundial, pero no todas están en su mejor momento. Hay unas que están arriba, hay unas que en este momento están abajo. Imagínate para estas grandes marcas multinacionales lo difícil que es mantenerse en el top of mind, es decir, en tu mente, en el recordatorio. Imagínate para uno en estos países de América Latina lo difícil que es construir una marca. Entonces,
siempre vi a las marcas como alguien que te puede transferir valor, que te transfiere reputación. Y de hecho, eso es un concepto, transferencia de valor. Cuando yo, como Grupo Mantra, tengo unas marcas tan reconocidas como las de Disney o todas las franquicias de Marvel, automáticamente la reputación que tienen ellas me la transfieren a mí como Grupo Mantra. Automáticamente adquirir un cliente, que es un concepto que muy implementado en el mundo digital, pero que viene desde hace muchos años del mundo del retail 1.0, para llamarlo así, el retail de una tienda, es mucho más fácil cuando tienes una marca porque atraes a muchos más clientes. Entonces, mis primeras incursiones a nivel de marca estuvieron desde que comencé y mis comienzos fueron prácticamente con una maleta viajando para Estados Unidos y llevando el producto para Venezuela en ese momento y vendiéndole a mis amigos, pero igual comencé vendiéndole marcas. En ese momento era Levi's o Levi's, los jeans, todo lo que era ropa Guess, me acuerdo en ese momento. A nivel de zapatos, bueno, lo que estaban de moda en el momento, si no era Puma, era Adidas, era Nike, si no era Skechers, no sé, pasé por tantas marcas, Timberland. Te enfocabas mucho en el mundo de la moda en ese momento, que era como Sí, más fácil, ¿no? Me imagino. sí, en ese momento en el mundo de la moda. Después de ahí pasamos a tener las franquicias de Casablanca, y Casablanca tenía un pool de marcas muy importantes del pret-à-porter europeo, entre las que estaban Dolce Gabbana, Versace, Roberto Cavalli, Hugo Boss, Armani. Eran las grandes e importantes del momento. Eso también me enseñó que las grandes marcas te abren puertas, porque antes de tener esas grandes marcas, nada, era uno más dentro del mercado. Pero cuando tú ves estas grandes marcas, no te imaginas, los bancos me abrieron las puertas, los centros comerciales me abrieron las puertas, y ahí fue cuando comencé de una otra manera el retail profesional. Y digo retail profesional porque antes de eso, sí es verdad, tuve tiendas, pero sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de conocimiento, simplemente como quien abre la puerta de una tienda y pone los productos, pero no tienes la más mínima idea de cómo se maneja de verdad un retail a nivel profesional. Y eso lo aprendí yo a los golpes. Y lo digo a los golpes porque yo, antes de tener esas marcas que le estoy comentando del pret-à-porter europeo, tenía también mis marcas y tenía un retail hecho de manera muy informal. Y en ese momento entró el grupo Inditex. Inditex es muy conocido por todas sus marcas, que son Zara, Bershka, Pull&Bear, etcétera, etcétera, que tienen Massimo Dutti, tienen muchas marcas importantes, y prácticamente en este momento son la industria textil número uno a nivel mundial. En el momento en que entran a la ciudad donde yo tenía mis tiendas, una ciudad de 350,000 habitantes, y entra ese monstruo empresarial a esa ciudad, yo viví prácticamente lo que fue casi quebrar por la competencia. Eso nunca lo había vivido, porque estábamos en una ciudad pequeña donde prácticamente yo era el rey. Llegó el grande, y para mí, en vez de ver a este grande como para echarle la culpa, porque siempre hay mucha gente que se da 10,000 excusas y le echa la culpa a la competencia, al gobierno, a la situación del país, a la crisis, cualquier cosa. Más bien yo dije, déjame estudiarlos y entender cómo lo hacen ellos, y para ver cómo lo puedo hacer o en qué nicho de mercado lo puedo hacer yo mucho mejor. Y ahí fue que me di cuenta, en ese momento que casi quiebro, que me tenía que ir a un segmento de mercado diferente. Mientras ellos estaban en el segmento medio, que justamente era donde yo estaba también, ese segmento medio, medio alto, medio bajo, con las marcas que manejaba, yo dije, no, me voy a ir a un segmento mucho más alto donde sea inalcanzable por ellos. Y por eso fue que adquirí todas estas grandes marcas bajo una franquicia de Dolce Gabbana, Versace, Roberto Cavalli, todas las que le estaban comentando, porque iba a un segmento muy alto de la población. ¿Ok? Y también vi como otro nicho unos productos en los que estas grandes marcas no son tan fuertes, porque hay otros jugadores mejor posicionados, y era donde estaba todo lo que es ropa deportiva de Adidas, Puma y Nike. Porque sí es verdad, estas marcas Zara son muy importantes en la moda, pero en el tema deportivo no había forma. Entonces, ahí fue como que intenté diferenciarme, y al intentar diferenciarme, todas estas grandes marcas me dieron a mí un know-how, un conocimiento invalorable. Al ser marcas mundiales, me enseñaron a gestionar un retail de manera profesional. Y ahí es cuando empecé a ver temas como métricas de la cantidad de tráfico, que al final se mide también
en el mundo digital, y aquí es donde empieza a ver la similitud, y por eso fue que me empezó a fascinar todo este tema del e-commerce, porque cuando vi este lenguaje dije, no, pero es que esto es muy similar a lo que yo hacía antes, solamente que incluso en el mundo digital es más fácil medirlo, porque en el mundo físico, para tú medir la cantidad de gente o el tráfico, yo me tenía que poner con un aparatico a contar afuera un lunes, un martes, un miércoles, y en base a eso proyectar el número de personas que después podían entrar al local, y eso se llamaba tráfico derivado, y después internamente había tasa de conversión, que ahí es cuando tú empezabas a decir, bueno, de las 100 personas, ¿cuántas personas cierra la venta el vendedor? Porque estamos hablando de que en ese punto el vendedor es sumamente importante, y de ahí la capacitación y las herramientas que tenga. Pero es muy difícil en el mundo offline poder medir lo que se puede medir de manera muy fácil en el mundo online, y ahí fue con donde empecé a entrar. Y bueno, ya después entramos con las marcas como Disney, Marvel, porque nos dimos cuenta en algún momento que metimos en nuestras tiendas unas sandalias de Barbie, nunca se me va a olvidar, y las sandalias de Barbie se vendían mucho más que las sandalias de Adidas, y no entendía cómo una muñeca, y con la foto de una muñeca en una sandalia pudiese tener más ventas que estas marcas. Y ahí fue que dije, ok, aquí hay un nicho interesante que tampoco estaba viendo, y esto es tema de los emprendedores, de cualquier persona que quiera hacer negocio en el mundo online, offline, tiene que estar muy pendiente de cuáles son esas oportunidades, cuáles son esos productos que están creciendo, que se vuelven una tendencia. Pero hay que tener mucho cuidado entre diferenciar en una macro tendencia que dura mucho más tiempo a una moda que es muy rápida. Y eso es parte de las habilidades que hay que tener, y que muchas veces lo puedes ir midiendo, pero tiene mucho de experiencia, de olfato, y también obviamente de métricas que tienes que ahí unir en esa experiencia. Y ahí es cuando entramos con Disney, con Marvel y con todas estas marcas de entretenimiento que tienen la particularidad de generar un vínculo emocional desde temprana edad. Y cuando ese vínculo emocional está arraigado en tu mente, es muy difícil que lo puedan sacar de allí o que lo puedas cambiar con otra marca. Después de adultos, los adultos siempre van a seguir consumiendo los mismos productos de las marcas que fueron para ellos icónicas e importantes en su infancia. Sí, no, y totalmente cierto lo que tú dices. Las marcas son tan importantes porque uno a veces como que ignora esa parte, pero a veces las marcas, con el simple hecho de aparecer o que te la nombren, te genera una serie de emociones y de recuerdos que están atados a un comportamiento, porque al final del día somos seres bastante primitivos y respondemos a estímulos muy sencillos como un logo, que al final del día un logo es una ilustración gráfica sencilla, pero que nos puede recordar o revivir muchas cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, Disney es lo que es. Lo que entiendo es que parte de lo que tú invertiste tiempo fue entendiendo cómo el poder de la marca te podía beneficiar para vender más y para acelerar ese proceso, digamos, de ser emprendedor, de ser empresario, y te apalancaste en, yo creo que las mejores marcas que tiene el planeta, ¿no? Disney, hoy por hoy, sigue demostrando que es una de las mejores marcas que tiene el planeta. De hecho, creo que en alguna oportunidad me contaste que ellos fueron los que iniciaron ese tema de licenciamiento, ¿no? Sí. O sea, fueron los que instauraron ese modelo. Cuéntame un poquito de eso, porque mucha gente hoy en día está buscando oportunidades de negocio. Se habla mucho de la franquicia. Sé que tú tienes todo un historial y una biblia de franquicias porque perteneciste a una organización de franquicias y trabajaste mucho en eso. Pero una cosa es ser franquiciado y otra cosa es ser licenciatario, ¿no? Son dos cosas, dos mundos totalmente distintos. Cuéntame un poco ese tema de la licencia, porque sí me interesa mucho ese conocimiento que nos puedas transmitir, ¿no? Mira, la licencia es el derecho de uso de una marca para poder colocarlo en algún tipo de producto de consumo, en el caso nuestro, ¿ok? Pero el licenciamiento puede ser el derecho de uso de una marca, el derecho de uso de una patente, el derecho de uso de cualquier propiedad intelectual. Pero en el caso nuestro, ese derecho de uso nos permite, por un tiempo determinado, por un porcentaje de regalías convenido con el licenciante, que en este caso el licenciante es un Disney, es un Marvel, es un Fox, es un Netflix, todas estas marcas que nosotros representamos y de los cuales somos licenciatarios. Ellos como que tienen un modelo.
ok, estas son las marcas, estos son los segmentos de edad que lo tienen muy bien definido para cada uno de los productos que se pueden realizar, y a raíz de eso se establece un porcentaje de regalía que va proporcional a las ventas en que uno se maneje. Se hacen unas proyecciones y en base a eso se establece un tiempo, un territorio. Te dan el permiso de tú crear con eso. Exacto. Digamos, en representación de ellos, pero sin ser ellos directamente el que crea el producto y tal. Sí, es una forma de joint venture o de alianza estratégica para los usos de las marcas. ¿Por qué? Porque, digamos, un Disney no le interesa tener una fábrica en América Latina, mucho menos en África. Entonces, eso implicaría una expansión y una inversión en recursos muy grande que necesitaría otro modelo de negocio. Entonces ellos dicen, bueno, si yo tengo una marca muy poderosa, para mí es mucho más fácil, como dueño de la marca, otorgar una licencia de uso a cualquier persona en algún país donde a mí tal vez no me interese, o tal vez incluso no me interesa en ningún país, porque mi core del negocio es hacer películas, es el entretenimiento y tener los parques. Mi core del negocio no es fabricar ropa, no es fabricar platos, no es hacer cobijas. Entonces, eso se lo dejo a quien sea especialista en el desarrollo de ese tipo de producto. Y de esa manera, puedes expandirte muy rápido en muchos países, claro, teniendo el poder de una marca importante, porque si no tienes el poder de una marca, por más que regalas la licencia, nadie la va a querer. Porque claro. No, y tiempo además tienen varios temas, ¿no? El tema legal, luchar contra la piratería, o sea, vienen que si no tienes un poder bien establecido como marca, esa lucha va a ser interminable y de hecho capaz ni siquiera logres hacer nada contra ello, ¿no? Pero si tú me hablas de un Disney, digamos, nada más el nombrarlo y decir que eres licenciatario, como tú dijiste ahorita, te abre un montón de puertas digamos, por defecto, porque todo el mundo como que, wow, qué bien, yo quiero trabajar con Disney de alguna manera y tú eres la persona más cercana a yo poder trabajar con esa marca tan increíble. Entonces, obviamente sí hay un poder importante ahí. Qué interesante ese tema, cómo en la marca puede detonarte el éxito, no un negocio, ¿no? Sí, Y así es. normalmente nosotros como emprendedores es un aprendizaje muy importante porque subestimamos el poder de la marca. Yo veo hoy, me toca asesorar a mucha gente que me dice, mira, tengo el proyecto A o B, y donde no están construyendo algo profundo a nivel de marca, sino, por ejemplo, mi tienda se llama compraenlinea.com. O sea, yo les digo, está bien que tengas un lindo nombre, pero trabaja en potenciar esa marca, porque el día de mañana eso te puede dar apertura a muchas otras cosas, como es el caso, por ejemplo, Ya Está, tenemos ese tema. Ya Está, nos ha ayudado muchísimo el poder de la marca para poder meternos a hacer distintos tipos de negocios, y es impresionante cómo tocas la puerta, das tu tarjeta de presentación y directamente la gente dice, ok, ya quiero trabajar contigo, sin necesidad de ahondar mucho en tratar de convencer. Eso nos ha pasado también a nosotros y no somos una marca tan poderosa, obviamente, pero sí es interesante ver cómo pasa, el poder de la marca se transfiere directamente como un atributo del negocio. Entonces, yo creo que como aprendizaje es muy interesante no descuidar el poder de crear marca. Y ahí viene otro tema. ¿Cómo creas marca? Porque esa es una de las grandes preguntas que muchos se van a hacer. Ok, ¿cómo creo yo una marca? Y creo que una de las cosas más importantes es el contenido, que es lo que ha hecho Disney, que son los expertos y maestros en contenido, en cómo crear contenido y producirlo y distribuirlo. O sea, esas tres etapas es algo súper, digamos, importante. Y hoy en digital, que dependemos mucho de medios digitales, tenemos que actuar como un mini Disney, ¿no? O sea, crear contenido, entenderlo y distribuirlo constantemente para que la gente nos vaya comprando, siguiendo, etcétera. Ahora, te hago una pregunta importante. ¿Cómo un licenciatario, ya que hablamos de ese tema, cómo es tu proceso de creación de un producto y cómo lo llevas hasta las manos de un cliente? O sea, ¿cómo funciona eso detrás? A ver, la creación de un producto comienza primero con adquiriendo la licencia correcta, ¿ok? Porque ya el tema, después del desarrollo, es un proceso que también está establecido. Pero
te pongo un ejemplo, una negociación de licencia con cualquiera de estas grandes marcas puede tardar entre año y medio a 3 meses la más rápida. Okay. Créeme que son tiempos muy largos. Entonces, si tú estás en un momento en que estás viendo una marca que está en su mejor punto en ese momento, ya es tarde. Tú tenías que haber estado viendo esa marca 6 o 9 meses antes para poder prever que dentro de 6 o 9 meses antes esa marca va a estar en su punto más alto, va a estar de moda. Y créeme que eso tiene mucho de métricas, mucho de intuición, mucho de experiencia. Ya por lo menos yo tengo un framework donde cada vez que voy a adquirir una marca, lo someto a ese framework. Y eso no es garantía de éxito, de paso. Pero le pongo así a ver quién es el director de esta película, quiénes son los protagonistas, cuánto este director ha demostrado en millones de dólares anteriormente. Y ahí me pongo cuánto ha generado taquilla. Y todo hermoso hasta que llegó la pandemia. Nada de eso sirve ya en tiempos de pandemia. ¿Por qué no sirve nada en tiempos de pandemia? Porque no hay cine. Entonces, todo migró al streaming. Afortunadamente, ahí sí digo que hasta la suerte juega un papel importante en los negocios. Ya yo venía viendo que el tema del streaming venía tomando mucha fuerza y el tema de los videojuegos. Eso fue gracias a una estadística que vi hace un par de años, donde veía que el consumo de Internet a nivel mundial, número 1 YouTube, número 2 Netflix, y por allá por el puesto número 12 estaba PlayStation. Y decía, oye, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Que el consumo de Internet, ¿quiénes son estos jugadores? Entonces, cuando me pongo a ver y me pongo a observar, porque también está bien el tema del Big Data, que revisas data y empiezas a tratar de descifrar esa data y a ordenarla, pero también hay algo que le llaman Smart Data, que es simplemente observar qué estás viendo tú a tu alrededor, qué estás viendo tú en la calle, qué estás viendo tú como comportamiento del consumidor, que a veces no son, es un análisis, ya no es tan cuantitativo como la data, sino es más cualitativo, más de percepción. Y cuando tú ves, por ejemplo, a un gamer que en promedio te juega 4 horas diarias, tú dices, epa, aquí está pasando algo, aquí viene algo importante que nadie estaba viendo, que las marcas de los gamers están en el top of mind porque duran 4 horas diarias, son sus emociones. Cuando alguien está jugando, dice, me mataron, es decir, a mí, primera persona, me mataron. Las emociones están ahí incluidas y eso es importantísimo. Cuando tú ves una película, si tú eres muy fanático de la película, vas el primer día del estreno, después vas por segunda vez a verla en repetición, son ya 4 horas. Después cuando la ponen en cable o en Netflix, lo que quiera, la vuelves a ver repetida como unas 3 veces máximo. Total, 10 horas en que la marca está en tu mente. Un gamer tiene 10 horas en prácticamente 3 días. Entonces ahí fue cuando dijimos, wow, aquí hay un punto importante. Y empezamos a apostar a los videojuegos. Hoy por hoy tenemos PlayStation y hoy por hoy estamos negociando otros videojuegos muy importantes que ya pronto los sabrán cuando los tengamos. Genial. Hoy por hoy tenemos Netflix y que fue un contrato que firmamos en medio de la pandemia. Oh, wow. y lo firmé asustado, pero ni siquiera cuando ya la pandemia salimos del confinamiento, sino en el momento del confinamiento que nadie podía salir, que las ventas se cayeron en un 99%. Y yo dije, bueno, este es el momento y firmé ese, créeme, con todo el miedo del mundo, lo firmé en medio de la pandemia y bueno, que sea lo que vaya a suceder, pero esto es el futuro. Y efectivamente, Netflix no paró, los cines pararon, pero Netflix, tal cual, según lo prometido, tuvo las series que nosotros desarrollamos y que también fueron un éxito en las cadenas. E incluso nosotros ayudamos a que las grandes cadenas, al momento que salieron el confinamiento, salieron con un producto de una serie que en ese momento estaba en el momento, que estaba en su punto más fuerte, que fue La Casa de Papel, y todas vendieron como nadie. Otra cadena metió a Stranger Things y le fue súper, súper bien. Y esos son temas del poder de la marca. Sí, hoy por hoy estamos haciendo la planificación 2021 y cada departamento de cada cadena está apostándole a 2 licencias por mes. En estos días recibí un correo. 26 licencias para el 2021 en un solo departamento de una cadena, pero en uno solo. Y cada cadena tiene como 12 departamentos. Wow. Y ahí es cuando tú dices, wow,
ni Como la siquiera marca. antes de la pandemia, ni siquiera antes de la pandemia. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que a pesar de pandemia o incluso gracias a la pandemia, estos productos que generan vínculos emocionales te dan, aunque sea un momentico de felicidad en estos momentos que a veces la gente los cataloga como deprimentes. Entonces, ese momento de felicidad es algo valiosísimo en un momento en que nadie está apostando, en que nadie está comprando, en que las ventas han bajado. Y eso ha sido prácticamente el éxito nuevamente de tener una marca poderosa, pero en este caso marcas de entretenimiento que tienen un vínculo emocional más fuerte con la audiencia o con el cliente final. No, me parece excelente ese tema y fíjate cómo el poder de la marca y entender que también el tema de distribución, que era lo que parte de lo que te pedía al principio, fíjate que como ese tema de distribución, sí, separaron los cines, pero encontraste mecanismos de distribución por otro lado. En el caso de Netflix, la mayoría consumimos Netflix porque era como que la única ventana de entretenimiento que había en la casa, además de Internet. Entonces, fíjate, me llevo varias cosas en lo que dice. Uno, el poder de la atención. Que yo ahorita vengo hablando esto mucho con la gente que asesoro, donde me invitan, el poder de la atención. Me hablaste de 10 horas, una marca puede estar frente a ti haciendo digamos, esa internalización, grabándote en el cerebro cada detalle, el logotipo, el mensaje de la marca, lo que quiere vender, etcétera. Y eso, digamos que se combina con un buen canal y genera ahí un ecosistema súper potente de poder generar, digamos, el tema de negocio. Ahora, me hablaste de un tema importante, que es la siguiente pregunta que te tengo hoy, y es que me hablabas del tema de que firmaste con Netflix en medio de la pandemia, cuando todo el mundo tenía miedo. Cuéntame cómo esta pandemia, COVID y todo lo que trajo, afectó tu negocio y cómo hiciste para darle la vuelta, ¿no? Porque si bien me imagino que gran parte de tu negocio se mueve en físico, obviamente, el físico cerró y ahora ¿qué hago? La pregunta clásica de muchas tiendas, y en el caso tuyo, productos de productos. Cuéntame qué pasó ahí en ese punto de pandemia. Mira, lo tuyo es una excelente pregunta porque ya antes de la pandemia, pero muchos antes, muchos años antes, ya yo había tenido como 3 fracasos en el e-commerce, 3 intentos fallidos en el e-commerce que no resultaban, no servían. Habíamos puesto 1000 cosas y no funcionaba al final. Entonces, claro, cuando llega la pandemia, digamos que la pandemia fue un catalizador del e-commerce. Fue Sí, algo que venía ocurriendo, digamos que en una manera muy lenta en América Latina, terminó de generar y potenciarlo a niveles de los países desarrollados antes de la pandemia, donde la gente comenzó solamente a comprar por los canales online. Y claro, en los negocios, así como la suerte a veces influye, el timing es un punto aún más importante. Estar en el momento adecuado es clave y moverse con rapidez es clave. Y en momentos de crisis, más rápido todavía y hay que ser más veloces, porque yo veo que mucha gente en momentos de crisis se pone a llorar, ¿no? Se sí. bloquea y bueno, es parte de los efectos de la crisis. Y son en esos momentos donde uno tiene que revisar y buscar todas las opciones que existen. En ese momento vi que los e-commerce empezaron a despegar, veía como las estadísticas decían por todos lados que iba a ser la industria más beneficiada. Nosotros teníamos que estar allí, pero no teníamos tiempo de hacer un e-commerce. Y ahí es cuando recurrimos a ti, porque nosotros decíamos, ¿para qué nos vamos a poner a invertir en un e-commerce? Ya tenía 3 fracasos anteriores. Un Sí. cuarto fracaso no quería. Y en medio de la pandemia, menos todavía. No habían los recursos. Entonces, agarramos, Ronald, tenemos este proceso. Me acuerdo que tuvimos muchas conversaciones largas, le dimos la vuelta y finalmente tú estabas en ese momento sacando tu proyecto de Pardus. No, yo no sé si fue uno de los primeros clientes, pero dijimos, bueno, vamos, llevamos toda la logística contigo, llevamos todo el tema del e-commerce y salimos adelante. Claro, esa es una parte, digamos,
la parte a nivel tecnológica y la parte a nivel logística, como siempre tú lo has dicho, mente, corazón, tecnológico y logístico. Y de verdad que lo tengo hasta grabado. Corazón del e-commerce logístico. Es un negocio de cara tecnológica y corazón logístico. Sí, no, pero soy buen alumno. Créeme que se me metió en la cabeza eso. No, ya veo, Pero ya ahora nosotros teníamos una tercera pata que eran las marcas, marcas poderosísimas, porque una cosa es que tú montes un e-commerce y después cómo atraigo clientes. Ahí es donde está la mayor dificultad. Eso es lo más difícil. Después, obviamente, de la parte tecnológica y la parte logística, porque tú la puedes tener dominada, pero si no tienes cómo atraer clientes, ya ese e-commerce ahí quedó. Y eso fue la estrategia que le dimos muy fuerte y donde obviamente las marcas nos ayudaron. Claro, también nos dimos cuenta que el e-commerce puro, como existe en Estados Unidos, donde la gente a un clic, y ojo que yo soy fanático de Amazon, a un clic te compras cualquier cosa en Amazon. Es más, tan peligroso es Amazon que todo a un clic, sin preguntarte, ya te lo cargan a la tarjeta de crédito. Después, si quieres, puedes hacer la devolución, pero es así peligroso. Si se te fue el dedo, ahí lo compraste. Claro. Es decir, que te pone las cosas lo más fácil y lo más sencillo para que tú puedas comprar de la manera más rápida. Y es parte, obviamente, de entender esa parte. Es decir, como le dicen en el mundo tecnológico, eliminar la fricción, que eso al final viene del mundo de la física, que la fricción es lo que te va deteniendo cuando te lanzas contra algo, y bien sea que está la fuerza contraria que te genera el aire o te genera el piso para que te vaya deteniendo. Y es lo mismo. En el mundo tecnológico, la fricción es qué es lo que va deteniendo que tú ya no vayas comprando. Y son esos detallitos, cada uno sumado puede hacer la diferencia entre un e-commerce exitoso y un e-commerce fracasado. Pero bueno, para no salirme del tema, ahí entramos, las marcas. Nos dimos cuenta que la gente, todos querían que alguien los atendiera, que todos querían hablar con alguien. Y dime, esto no es un e-commerce. Y ahí fue cuando entendí finalmente que no es solo Ecuador, sino en general América Latina, porque mis fracasos en e-commerce 2 fueron en otro país. Es por eso, porque la gente no confía, no cree todavía en el e-commerce puro y necesita hablar con alguien. Y ahí es donde entra el WhatsApp, es donde entra el teléfono, hasta que finalmente le dan clic, pero le dan clic con miedo, no meten la tarjeta de crédito la primera vez, sino que quieren ir al lugar donde estás tú y buscarlo físicamente, y ahí te quieren entregar el efectivo. Yo dije, no, esto no es para nosotros. Y claro, nosotros, cuando nos dimos cuenta que el e-commerce, el B2C, no era para nosotros, migramos a un B2B, pero apoyado en plataformas tecnológicas. Y en un B2B donde apoyamos a emprendedores, pero todo le vendemos a través de una plataforma tecnológica, y que sea el emprendedor el que se encargue ya de hacer las conversaciones con sus respectivos clientes, hacer las respectivas llamadas y tomarse el tiempo de atender al cliente, porque ya sabemos que a un clic no funcionaban las cosas para nosotros. Claro, tu experiencia es diferente. Tu experiencia, tú tienes más tiempo en el mercado, creo que tienes un equipo de venta de igual manera, pero igual todavía existe esa desconfianza del cliente, que por lo menos la primera vez le den el clic con la tarjeta de crédito. Ahora más bien, yo te pregunto, ¿cómo superaste tú esa barrera del cliente que tiene que llamar como 10 veces, 10 horas hasta hacer la primera compra? Ahí va la pregunta, te la devuelvo a ti. Está bien, con gusto. Mira, una de las cosas que ocurre, al menos acá en Ecuador, creo que en varios países de Latinoamérica ocurre lo mismo, es que sí, o sea, el tema de la bancarización ha sido una de las mayores fricciones justamente de que el e-commerce no se ha desarrollado. Acá tener una tarjeta de crédito que sea apta para usar en Internet es todo un desafío, ¿no? De hecho, acá en Ecuador las cifras no son muy favorables en temas de bancarización, y mucho menos en temas de tarjetas de crédito o tarjetas para usar en Internet. ¿Sabes qué porcentaje está bancarizado? ¿Tienes esa data por casualidad? Ahorita no la tengo actualizada, pero la última que vi está el 30% de la población bancarizada como tal, con cuenta, tarjetas, y etcétera, etcétera. Pero me imagino que obviamente a raíz de la pandemia los bancos se han preocupado por esto y han tratado de también aumentar ese tema con distintos. Hoy en día muchos bancos acá en Ecuador tienen la capacidad de poder crear la cuenta en línea, no tienes que acercarte al banco, con un par de fotos y fotos a los documentos ya te dan acceso a una cuenta bancaria. Sin embargo, digamos que siempre ha existido eso en el e-commerce, ¿no? Y ha sido siempre la mayor fricción.
lo que hizo el coronavirus o esta pandemia que llegó fue que como que anuló todos los lugares donde podías transaccionar con tarjeta, con efectivo, y la gente no le quedó otra que irse a internet o en gran mayoría internet. Y eso lo que hizo fue que obviamente entramos en una etapa distinta a la que teníamos antes, donde apuntábamos mucha publicidad a esos jóvenes que sí confiaban en internet, que ya utilizaban Netflix, que ya le apuntaban, que ya usaban Amazon, de hecho, que sí confiaban en comprar en internet y sabían que si algo salía mal podíamos hacer la devolución y no se enrollaban mucho con ese tema. Nos empezó a llegar gente con muchas preguntas, como dices tú, quiero hablar con alguien, quiero que alguien me asesore, y eso inmediatamente nos detonó una crisis de atención al cliente. O sea, habían días donde en un solo canal, llámese Facebook, WhatsApp o Instagram, cualquiera de nuestros canales abiertos, podíamos tener 1.000, 1.500 conversaciones al mismo tiempo. Obviamente para un equipo de atención, que yo considero que mi equipo de atención es eficiente, sin embargo, son 4 personas, o sea, que están atendiendo en 2 horarios, en la mañana y en la noche, en el día y en la noche, perdón, y fines de semana también. Y con todo eso no se da abasto ni con la preparación ni las herramientas que teníamos. Fue un desastre total y mucha gente se molestaba con nosotros. El tema de las llamadas también fue un problema porque la central está ubicada en la oficina central, todo el mundo trabajando en su casa, teníamos que usar más casi que números dispersos, o sea, fue un desastre. Obviamente, la manera en que lo fuimos moviendo fue empezar a crear más infografías rápidas de cómo hacer y trabajar mucho en el tema de experiencia de usuario en la página. O sea, que la gente entrara y pudiera entender de forma intuitiva qué tarjetas podía usar, cómo podía diferir, dónde podía hacerlo. O sea, trabajamos mucho en ese punto y eso nos empezó a aliviar por unos momentos. Luego instalamos un chatbot, que la experiencia con el chatbot fue interesante porque nos ayudaba a responderle al cliente, pero como eran tan variadas, digamos que había ese proceso de aprendizaje del chatbot, que el tipo iba aprendiendo y le respondía más automáticamente a la gente. Créeme que la gente no quería hablar con el chatbot. De hecho, tuvimos que desactivar los puntos porque eran más los insultos que nos daban porque les atendía el chatbot y se lo dejábamos claro que era un chatbot, que cuando no le atendía a nadie, decían, yo no quiero hablar con una máquina, yo quiero hablar con un asesor. Y eso yo creo que le ocurrió incluso a marcas grandes. Yo tuve un problema con mi Movistar, yo uso Movistar en mi teléfono, y les escribí por Facebook, así como a las 10 de la noche, reclamando algo. Y lo primero que me atiende fue un chatbot y me dice, hola, en 5 minutos te vamos a poner en contacto con un asesor. Y hasta el sol de hoy ese asesor jamás me ha llamado. Entonces yo creo que muchas empresas vivimos esa crisis del desborde de atención al cliente en medio digital. Y obviamente, sí, o sea, hubo una necesidad de la gente de comprar, porque sí la hubo, y no tienes más canales, había gente que simplemente decía, bueno, me arriesgo y lo hago. Pero era un cliente distinto al que veníamos atendiendo antes. Este cliente estaba forzado a llegar a digital. Y haberlo forzado a digital, con todo esto que sucedió, obviamente no es culpa de nadie, pero él llegaba con un humor distinto al que llegaba un chico que quería comprarse un monitor para sus videojuegos o un televisor para su cuarto. Acá era la mamá o el papá de la casa que estaba comprando la laptop para el hijo que tenía ahora clases online, y él estaba molesto con el colegio, con el hijo, con nosotros. Entonces era como un humor distinto y de hecho nuestro mismo diálogo cambió. Nosotros éramos una marca en ese momento donde éramos muy cercanos, muy de tú. Hola tú, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, te podemos ayudar. Ahora lo cambiamos, el diálogo cambió incluso. Ahora lo hablamos de usted. Somos una marca un poco más formal, a pesar que conservamos esa esencia, porque ¿Por nuestro qué, cliente por qué te tuviste que volver más formal? Porque el segmento que empezaste a atender era más formal. cambió. Sí, no, cambió. De hecho, mi público normal, hablando ya de segmentos, yo estaba apuntando a un público entre 25 y 30 años, que era el público donde más calábamos, sabíamos que era el futuro inmediato del e-commerce y es donde más estábamos apuntando.
resulta que de repente empezó a llegarme en público sobre los 35 años, ya eran jefes de familia o líderes de la cabeza de familia, obviamente con mayor poder adquisitivo, pero con otras necesidades y se empezaron a sentir un poco incómodos y eso lo empezamos a detectar con el equipo en las reuniones de atención al cliente, donde me decía, mira, ya no podemos decirle a la gente, hola, ¿cómo estás? O sí, ya te ayudo. Ese ya te ayudo, a mucha gente le ofendía, porque eran gente que estaba acostumbrada a que los traten de usted, doctor, ingeniero, no sé cuál. Entonces, obviamente, empezamos a probar otro diálogo más formal, ya el equipo de comunicación empezó a ser más formal y la gente como que se sentía más a gusto, pero tuvimos reclamos directos de gente que a mí no me esté diciendo usted. Entonces, claro, empezamos a notar que ya no era el mismo chico de 25 años, probablemente incluso nuestro cliente se quedó sin plata o lo despidieron de su trabajo, qué sé yo. Llegó, fue un cliente ya distinto, ¿no? Que te compraba más, pero quería otro tipo de servicio. Entonces, obviamente fue un trabajo de entender. Lo más importante de esa época fue ese análisis, como dijiste hace rato, ¿no? Del Big Data, pero también del Smart Data. ¿Qué me dice la gente hoy? Y eso creo que fue una de las claves que me ayudó a navegar todo esto. Empecé a entender que la gente quería productos rápidos. Eso me llevó a crear la bodega y ya está, que antes no teníamos por el modelo de negocio, no invitaba a tener bodegas. Hoy en día tengo un centro operativo que respondo más rápido. Me invitó a lanzar un montón de funcionalidades nuevas en la página, a meter líneas de productos que antes no tenía ni pensado, pero la gente las necesitaba, quería que comprar el televisor y de una vez comprar el champú y el jabón de su hijo. Entonces empezamos a tratar de cubrir esas necesidades con más categorías. Después empezamos a entender que la gente no quería solo cosas de acá, quería cosas de Estados Unidos. Metimos la categoría de comprar en Amazon. O sea, muchas cosas han nacido así en medio de esta pandemia, gracias a esa escucha permanente que tenemos. Hay una reunión semanal de equipo de atención al cliente donde vemos comentarios, vemos qué dice la gente, por qué no compró, qué realmente nos dice y qué hay en el mercado, ¿no? Porque ahorita vivimos también un cambio. Hubo un pico en agosto, en julio, pero ya ese pico está bajando porque ya la gente está saliendo. Entonces, todo eso no, hemos tenido que casi todas las semanas cambiar la estrategia, porque es esa lectura constante del mercado, ¿no? Y es ahí donde está el secreto de poder el barco entender hacia dónde va. Y cuéntame, en base a ese pico que todos lo hemos sentido, porque incluso nosotros también en el B2B se ha sentido, porque así como nos bajó nuestras ventas por el e-commerce B2B que estamos contigo, nos subieron mucho las ventas en el canal moderno, es decir, de las grandes cadenas, en el canal tradicional, es decir, nos subió mucho nuestras ventas en las tiendas offline, que terminó compensando la baja que tuvimos en el online. Sí. Esto no quiere decir para nosotros que ya vamos a descartar el online, sino que tenemos que reformular la estrategia. Hay una corrección, claro. Sí, hay sí. una corrección, obviamente, del mercado. Obviamente, hay un bajón más fuerte de lo que yo creería, pero más bien quiero saber tu percepción. Y digo un bajón más fuerte porque así como la pandemia generó muchas ventas online, porque mucha gente se tuvo que quedar en su casa, ahora es como que ya no quiero saber nada del online, odio el online porque necesito salir urgente de mi casa, necesito ir al centro comercial, así me vuelva a contagiar, necesito ver gente, no quiero estar ya en una pantalla porque paso, no sé, más de 30 horas en un Zoom o en alguna reunión en cualquiera de las plataformas para reuniones, que ya me las sé todas, desde el Meet de Google como hasta el Team de Microsoft, y cuando te das cuenta, sumar las horas, lo que menos quieres es volver a una pantalla, aunque sea a comprar algo que de verdad necesites, sino que simplemente vas a la tienda offline porque necesitas salir y salir urgente del mundo de las pantallas. Sí, pero sí, creo que eso también es como que me fui al otro extremo y llegará un momento en que otra vez volverá a subir, pero será como un término medio. Ojo, esta es mi percepción, no está basado en el Big Data, sino en ese Smart Data, y a veces ni siquiera en el Smart Data, sino como en las proyecciones que uno trata de inventarse para entender esto, porque al final no sabemos si de verdad va a ser así, pero necesitas tener algún tipo de proyecciones para saber hacia dónde pueden ir las cosas e ir preparándote.
Sí, no, de hecho, mira, lo que tú dices es totalmente correcto. Todos los que estamos en el sector hemos sentido un bajón en ventas. Eso responde a los análisis que he venido teniendo, igual información que he venido manejando. Obviamente hay dos cosas que afectan, ¿no? Por un lado, tenemos un grueso de la población consumidora que su ingreso per cápita bajaron y eso hay que tomarlo en cuenta. Mucha gente tuvo descuentos salariales agresivos porque las empresas tenían que hacerlo para mantenerse, otros se quedaron sin trabajo. Eso es una realidad que te afecta directamente el retail porque baja la capacidad de consumo. Entonces, obviamente, ahí entiendes esa parte. Otra parte importante es que definitivamente el desconfinamiento cambia las necesidades del cliente y cambia esas motivaciones por las cuales quiere gastar o puede gastar su dinero, ¿no? Obviamente, vemos gente ya saliendo más, tratando de buscar más experiencia fuera de casa, porque obviamente este confinamiento obligatorio psicológicamente te destruye si no te cuidas. Entonces mucha gente está buscando, mira, los fines de semana, en vez de estarme comprando vainas por internet, de una me voy con los hijos, si tienes hijos, a un parque, me voy a rodar, invierto mi dinero y mi tiempo en otras cosas que no tienen nada que ver con estar encerrado. Obviamente el teletrabajo contribuyó a eso, a que estás todo el día metido en tu casa. De hecho, con teletrabajo trabajas más, porque literalmente te paras, tomas el café, desayunas y ya estás ahí en la oficina. Entonces, eso hace que mucha gente se haya sentido muy estresada en medio de esta crisis, ¿no? Y definitivamente viene un tema, pero yo sí creo que hay una corrección a nivel de dos sentidos. Por un lado, no todo va a volcarse offline, porque también sigue habiendo un grupo grande que sigue teniendo miedo. El virus no se ha ido y es una realidad. No hay vacuna todavía, no hay manera de enfrentarlo todavía, simplemente protegiéndote, digamos, con una mascarilla. Y eso sigue ahí. Por otro lado, ya hubo gente que probó los beneficios de comprar online. Tu supermercado, compraste la laptop, compraste esto, compraste aquello, te llegó, tuviste una buena experiencia y capaz eso también se queda, ¿no? Porque ya cuando vayas a volver a comprar, capaz sí te interesa volver a ver las opciones de internet porque ya sabes usarlo y ya probaste que sí funciona. Entonces yo creo que la base, digamos, la base de que antes estaba, digamos, a un nivel X, ya subió a un nivel Y y se va a corregir, pero definitivamente va a ser mucho más alto que lo que había anteriormente, porque ya hay mucha más población que ya probó, etcétera. Pero definitivamente el futuro inmediato del tema e-commerce y el retail va a tener una modificación muy dura porque nos tenemos que adaptar a una nueva realidad. De hecho, yo lo vi ahorita, justamente pasé por un centro comercial y ya viendo que viene Black Friday dentro de menos de un mes, yo dije, ¿cómo van a ser los centros comerciales ante las ofertas agresivas que va a lanzar el retail físico? Porque lo va a hacer. Y el aforo que tiene, que es limitado. Ahí me generó una duda gigante y yo digo, ¿habrá o no habrá oportunidad para e-commerce? Yo creo que sí, porque el aforo, por más que quieras ir a comprar, la gente se va a matar por un 30, 40, 50% de descuento en una buena marca, pero no van a dejar entrar a todos al centro comercial al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde van a estar las opciones? Definitivamente creo que esto va a terminar de beneficiar, al menos el cierre de año, a que el online también termine otra vez de corregirse y subir un poco más esos niveles. Pero sí, definitivamente hay un cambio de patrones y de comportamiento radical. La gente antes no estaba encerrada y ahora imagínate, le dijiste, pueden salir un poquito y ya todo el mundo quiere salir corriendo a la calle. Y es también una reacción a todo lo que hemos vivido, ¿no? Incluso a mí me pasa, yo a veces no quiero estar aquí en la casa y tengo que agarrar hacia cualquier lugar. Entonces creo que eso también va a generar ese tema, ¿no? Pero sí, yo creo que para cierre de año va a ser muy importante tomar en cuenta que los lugares físicos también van a tener un límite, que ya no es el de antes. Sin embargo, a ver, y ahí es donde quiero entrar con este tema del retail omnicanal. Porque yo creo que, digamos que esta pandemia aceleró también eso. Aumentaste el digital, pero el digital no significa que va a morir la tienda online, sino que
van a tener que integrarse tienda online con la tienda offline o la tienda física. Sí. Y hacia allá va el futuro, porque al final el cliente es uno solo y hay clientes que necesitan tener ambas experiencias. A veces dirás, ¿sabes qué? Yo por lo menos soy un fan de Amazon y sobre todo de comprar libros en Amazon, pero a veces me hace falta mi librería física, como ven todo este pocotón de libros. No, sí. Compiten allí. Y al final es por eso que se llama unicanal, porque necesitas, el cliente va a recibir la información por redes sociales, va a recibir la información por Google, va a recibir la información por el teléfono, por cuenta de un amigo, y así mismo la persona va a ir a comprar donde en ese momento mejor le parezca. Total. Y he visto experiencias interesantes. La última vez que estuve en un Target en Estados Unidos, me llamó mucho la atención cómo, estando ya dentro de la tienda física, podías usar cupones digitales si habías comprado en el online. Si habías comprado en el online, te daba un cupón digital, pero para utilizar en la tienda física. Entonces te obligaba a ir a la tienda física, presentabas el cupón en el teléfono. Y yo decía, qué increíble cómo este Target se logró integrar el offline con el online. Y de hecho, es una de las tiendas en manos de un retail más exitosa, además de la de Walmart. Pero la forma en que lo integran, la experiencia, y compra y puedes utilizar realidad virtual mientras estás en la tienda, me quedé sorprendido, gratamente sorprendido. De hecho, Amazon justo está apostando por eso hoy en día. Hace unos días puse en mi historia de Instagram. De hecho, los que todavía no me siguen en Instagram, aquí está Ronald Create y ahí está el Instagram de Otto. Puse unas historias de Amazon Fresh y justamente veía cómo Amazon está haciendo lo posible por despegar el omnicanal y acercarse físicamente a la gente, no solo por ahorrar temas logísticos, porque el estar más cerca le va a ayudar a mejorar la eficiencia logística, sino también porque sabe lo que tú dices. O sea, el cliente uno, un día va a querer físico, otro día va a querer digital. O sea, él va a estar viajando entre esos dos mundos constantemente. Y no quiero que cuando viaje se olvide de mí. O sea, quiero estar presente en la carne o el queso que va a comprar para comer, y también quiero estar presente cuando se quiera comprar la siguiente laptop. Entonces, entendiendo ese tema definitivamente, pero ahí tengo un punto. Yo hace poco me preguntaron lo mismo, ¿qué opinas del omnicanal en el futuro inmediato, ¿no? Y yo creo que este tema ya, hablar de qué viene, cuál es tu perspectiva y cuál es la mía, creo que sería un buen punto de cierre. Y yo le decía a la persona que me preguntó en ese evento, mira, lo que yo estoy notando como cliente, incluso en mi experiencia propia, es que el omnicanal viene con buenos retos, ¿no? Primero, la gente tienes que garantizarle seguridad, porque eso va a ser muy importante. Digamos que ese miedo al virus no se va a acabar cuando llegue la vacuna, porque incluso te vacunas y la gente va a quedar como con la duda si la cosa vuelve o no vuelve. O sea, ese virus para largo, sobre todo las reacciones de nosotros como seres humanos. Y definitivamente el omnicanal tiene que darte esa seguridad de que estás bien cuidado. Por ejemplo, yo lo he visto en 2 supermercados acá. No voy a dar el nombre porque obviamente no quiero herir a nadie, pero cuando tú llegas a uno de ellos, que si vives en Quito, sabrás que tiene las peores medidas de seguridad. O sea, el tipo que está en la puerta deja pasar a la gente, se le olvida medirle la temperatura a unos, a otros no. O sea, así como que, bueno, eso es algo ahí como que me mandaron. Y hay otro supermercado que tú me imagino sabrás cuál es, que se toma en serio, pero del pie a cabeza el tema de la bioseguridad, pero de la A a la Z, ¿no? Y ya de hecho, mi esposa me ha dicho, mira, yo prefiero ir acá, yo no voy a pisar ese lugar, el otro supermercado, simplemente por ese hecho. Y ya nada más. Y el que se toma las medidas en serio es el supermercado más caro y el que está más lleno. Y es el que está más lleno. Entonces, sí, fíjate cómo la seguridad en el omnicanal, eso se va a trasladar a una tienda de ropa, se va a trasladar a cualquier tienda de centro comercial. De hecho, tuve que ir por un tema puntual y pasé por una tienda en el centro comercial en estos días y vi una tienda que estaba colapsada de gente, y de hecho más bien los guardias de seguridad empezaron a sacar gente de la tienda porque ya había demasiada gente y no cumplía con el aforo. Y digo, mira, yo ni loco
piso esa tienda. Y yo te apuesto que así como yo, mucha gente va a empezar a filtrar en qué lugar me siento seguro y en qué lugar no me siento seguro. Eso por primero. Segundo, el tema de llegar a una tienda, o sea, el rodar mucho lejos de tu cuadra o lejos de tu casa, también va a ser un reto. La gente no va a querer estar rodando a otro lado de la ciudad, nada más para ahorrarse $2 o $3, tomando en cuenta la seguridad, tomando el tema de que obviamente mi tiempo ahora lo quiero invertir para distraerme, no para estar metido en tráfico, etcétera. Entonces, yo creo que viene un tema importante de los que tienen físico y es entender la cercanía y sobre todo el tema seguridad. Pero, y el último punto orientado al tema del omnicanal va a ser la tecnología, lo que tú dijiste. ¿Cómo generas una integración real entre un canal y otro? O sea, que, por ejemplo, llegues y tengas una cuenta que te sirva para hacer compras universales, que Exacto. llegues y tengas beneficios cruzados entre canales, que Así llegues es. y tengas cosas convenientes en físico y cosas convenientes en digital. Porque mucha gente se habla de mi canal y dice, ah, no, la marca viene o ya está, por ejemplo, va y te abre una tienda en la esquina y ya haces omnicanal. No, es cómo realmente conectas una cosa con la otra. Ahí es donde está el verdadero valor y que sea real y tangible. Entonces, esos tres retos creo que son los retos que va a tener el omnicanal. De hecho, yo no estoy alejado de eso. A mí hoy por hoy muchos clientes me piden ir a la oficina, o ir a la bodega a ver el producto antes de comprarlo. Hoy no tenemos porque, digamos, el showroom que teníamos lo cerramos temporalmente, pero ya estoy viendo que vamos a abrirlo dentro de poco porque la gente tiene la necesidad de ver el producto, tiene la necesidad de hacer un montón de cosas y nosotros tenemos que ya adecuarnos a eso, la conveniencia, la seguridad y definitivamente la integración tecnológica para que el proceso fluya. De hecho, tenemos gente en algún punto pasado, hicimos esas pruebas, la gente compraba en línea y buscaba en físico, o iba con un cupón en el celular a la tienda física que teníamos, mira, aquí está mi cupón de primera compra, ayúdenme. Y de una, ok, dale, lo aplicamos ahí y ya, toma, aquí está tu producto. Entonces, eso funcionaba y nos limitó mucho este tema, ¿no? Pero yo creo que ya vamos a tener que hacerlo porque definitivamente se allá va todo. La gente va a querer tener dos experiencias siempre. Y es natural. Obviamente hay negocios que no van a ser tanto. Hay negocios que se van a ir más a internet y va a ser mucho más fácil. Pero hay negocios como que no. Por ejemplo, una librería, dudo mucho que sea ya 100% internet, porque todavía hay gente que le gusta ir a oler el libro. Venta de ropa. Vender ropa puede ser una de las cosas más difíciles que existe por el tema Sí. de tallas. O sea, no creo que las tiendas de ropa cierren porque la gente no quiera ir. O sea, hay de las dos cosas, ¿no? Pero mi opinión es eso, seguridad, conveniencia, sobre todo geográfica, y por último el tema de cómo haces realmente una integración tecnológica que te sirva para que se entienda el cliente en un todo y no sea un cliente distinto de una cosa y otra. A ver, Ahora yo, cuéntame tú, ¿cómo ves el panorama? yo tal vez ahí tengo coincidencias y algunas discrepancias. Está bien, y de esto se trata. A ver, por ejemplo, y te lo digo porque yo cuando comenzó esta pandemia, yo lo primero que hice fue una segmentación de clientes. Decir, bueno, ¿a quién voy a ir dirigido como cliente final? ¿Quién va a ser ese cliente final? Y hicimos como que tres grandes grupos y les pusimos un nombre. Uno le llamamos realeza y le llamamos realeza porque darle así como que, bueno, este es el que tiene dinero, el que no perdió su trabajo, el que tampoco le redujeron las horas y está en puestos ejecutivos, en fin, no perdió capacidad adquisitiva. Ok. Pusimos por otro lado, en el caso nuestro, el fan, que es fan de nuestras marcas, que ama nuestras marcas. Ese es en nuestro caso. Fuera de mi caso, yo también diría que las marcas, no importa que sean las mías, hasta una lavadora LG, por darte un ejemplo, que me tocó comprar una en medio de la pandemia porque se dañó la LG que tenía anteriormente. Pero mira lo que es la confianza en una marca. Se dañó la que tenía, que era LG, que ya tenía más de 10 años, y volví a comprar la misma. ¿Por qué? Porque la marca te genera confianza.
en claro, vez de ponerme a experimentar con cualquier otra marca, que tal vez serán muy buenas en el mercado, pero preferí irme por lo seguro y me fui por la marca ya conocida. Y ahí entiendes el poder de nuevo de una marca. claro. Y el tercer segmento que definimos fue el paranoico. Y de hecho, yo me considero un paranoico. Yo desde que comenzó la pandemia no he salido de mi casa más allá de calentar los vehículos, darle unas vuelticas y regresar. Pero de ahí salir, creo que solamente un par de veces y fue por emergencia, por más nada. Porque la gente no se ha tomado en serio este tema del virus. Totalmente. Y ahí es a donde voy. Y te pongo un ejemplo, mi hermano casi muere por el COVID-19, pero es que casi Wow, muere. Tuvo más de 20 días en cuidados intensivos y casi wow, pierde la vida, que hasta tuvieron que revivirlo de un paro respiratorio. oh, wow, ¿Ok? Y la gente no lo ve. claro, Y gente que yo conozco que decía que no pensaba salir, cuando hace unos 5 días, Ronald, sin mentirte, me empezó a mandar 10.000 argumentos de por qué sí tenía que salir. Y yo decía, ay, este ya está justificando que tenía que salir. Y claro, después que uno se pone a indagar y hablar, me di cuenta que era gente que tenía problemas psicológicos con el estar encerrado, que también es una claro, realidad. que te Es una afecta. realidad. El confinamiento, la gente no está preparada para esto. Tal vez yo estoy preparado para esto, no sé por qué, por qué razón, pero no, a mí no me afectó el confinamiento. De hecho, me lo he disfrutado y todo, estar dentro de mi casa. No sé, tengo tantos libros por leer que creo que ni 3 años de pandemia todavía terminaría todas las cosas que puedo hacer. Igual a mí, He me ha ido, aprendido tantas cosas me ha nuevas. ido genial en mi casa, realmente. He He, avanzado muchísimo. he aprendido muchas cosas nuevas. He tenido la oportunidad, a pesar de que ya odio el Zoom, pero he tenido la oportunidad de conectarme con muchos amigos que no me Sí, conectaba antes de la pandemia y que están en muchos países. Es decir, eh, aprendí a trabajar desde casa y poder dirigir la oficina y no tocó la oficina desde que empezó la pandemia. Y más bien la gente que trabajaba conmigo quería ir a la oficina, necesitaban ir a la oficina. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí es donde yo discrepo contigo. Yo creo que la gente no le está parando el virus, a pesar de que yo soy el paranoico que se queda, pero claro. yo soy el 0,01% de esa población. El resto salió a las calles, se justificó, ya hay gente que dice que el virus es una conspiración. No te imaginas todos los argumentos que la gente se ha querido inventar para poder justificar la salida, Sí, sin importar de verdad si mueren o no mueren, si se enferman o no se enferman. Ya le perdieron el miedo. Y es eso, verdad. y eso es importante, pues también es un fenómeno psicológico que es adaptarse a la tragedia. Que es como esta gente que tú dices, ¿cómo es posible que vivan en un país en guerra? ¿Cómo es posible que vivan en un país comunista como el nuestro, de donde venimos, de Venezuela? Es que la gente se adapta a la tragedia y lo mismo pasa con el virus. La gente se adapta a la tragedia y termina haciendo su vida normal con la tragedia que implica el virus. Total. En Sí, Europa, por tienes razón. ejemplo, sin ir muy lejos, hay hasta protestas porque no quieren usar la mascarilla, porque es un proceso de despersonalización. Imagínate al extremo. Y Sí, estamos hablando de Europa, que se es supone muy que son la común gente en más Europa. inteligente y más civilizada. Entonces, Claro, entonces yo creo que ya es un tema que uno quisiera, tal vez el deseo de uno es, mira, sí, cuídate del virus porque de verdad es peligroso, es real. Gente conocida se ha muerto, porque tengo también un amigo mío que se murió, gente conocida casi se muere o igual sabes yo. el problema. Pero Sí, sí, no, la verdad es que está ocurriendo todo lo contrario. La gente ya se volcó a las calles, está saliendo y ahí es donde yo creo que la competencia en el nivel online va a ser una competencia donde van a sobrevivir lo más apto. Hubo un periodo de abundancia, los sí, aprovecharon casi todos, pero sí, los que se van a quedar van a ser aquellos e-commerce que uno sean los más profesionales, que hayan aprovechado esa oportunidad de oro que fue la pandemia para el e-commerce y hayan, digamos, podido lograr experiencia, algún conocimiento en especial. Yo siento que aprendí muchísimo, yo te lo digo sinceramente, aprendí demasiado y igual antes yo no creía en el digital, antes yo no creía en el e-commerce, hasta lo odiaba y te lo decía a ti 10.000 veces y ahora creo que me he vuelto un evangelizador del digital, un fan un fan completo. sí, Y sí, claro, hay cosas que te cambian y creo que la pandemia te mostró cosas que yo no había visto y que te permiten hacer esos cambios para mejor.
Pero lo que sí creo es, como te digo, pues que va a haber una integración más hacia el omnicanal, va a haber, hay que encontrar esos nuevos modelos y yo creo que ahí es donde va a estar el futuro, donde van a estar esos nuevos modelos donde de una u otra manera, desde el retail más grande hasta el más pequeño, va a tener que hacer esa integración. El que está en online puro tiene que buscar la manera de, aunque sea, abrir una bodega al offline, y el que está en el offline puro tiene que volcarse al online, porque ya este futuro llegó para quedarse. Que está bajando, sí, pero son parte de los ciclos, pero va a seguir, va a continuar. Y solamente van a poder sobrevivir aquellos que puedan integrarse en este unicanal. Y viene algo interesante, ¿no? Ya se está hablando de un segundo confinamiento, ya empezó en Europa. Sí. Alemania, de hecho, hoy vi una noticia de Alemania que Alemania, España y Francia. Su cierre, Francia tiene problemas también ahorita y está, de hecho hay hasta protestas por el tema del nuevo confinamiento y es posible que volvamos, ojalá no, pero acá en Latinoamérica se vuelva otra vez a un estado muy parecido al anterior, capaz con algunos aprendizajes, pero ya se está hablando de ese tema, no sabemos cuándo, pero ya se está tocando otra vez la puerta, entonces eso obviamente sí te obliga a tener un pie en las dos cosas, ¿no? Pero siendo inteligente y recursivo, porque también los recursos ahorita son bastante limitados y tienes que estratégicamente usarlo de manera adecuada, ¿no? Pero aquí hay otro punto que te quería comentar antes que se me olvide, y es que este cliente paranoico ya lo perdimos. De verdad, sí, representa un porcentaje mínimo, créeme que representa un porcentaje mínimo más de lo que uno se imaginaría. Pero esta pandemia generó otro tipo de cliente que ya yo lo llamo el ocupado. ¿Por qué? Digamos que no perdió su trabajo, pero la gente que está a su alrededor sí lo perdió y toda la carga de trabajo se la dieron a ellos y tal vez en vez de trabajar 8 horas, te trabaja 14 horas y con estos medios de Zoom trabajas las 14 horas y no prácticamente ni te puedes despegar de aquí y empiezas a valorar más tu tiempo, de que no puedes ni siquiera salir 15 minutos a buscar algo fuera de tu casa, no puedes perder ese tiempo valioso a ir a un supermercado 30 minutos, ir a 30 minutos de regreso, y empiezas a valorar el tiempo y te das cuenta que pedir, digamos que la comida para tu casa, en mi caso que usamos Tipti, te sale mucho más económico en tiempo, en movilización y en todas las cosas, pedirlo por un Tipti que ir para allá, por más que quieras desconfinarte, por más que quieras, no sé, desestresarte, te das cuenta que si valoras tu tiempo, lo sucede. Claro. ¿Y por qué te digo esto? Porque antes de la pandemia, como te comentaba, yo fui a Estados Unidos y cuando yo voy para Estados Unidos, hago solamente dos cosas. Turismo de naturaleza, cosa que nadie hace en Estados Unidos, yo sí lo hago, mi hermano es fanático de eso. Y el otro turismo que hago es turismo, que no es turismo, sino es estudios de mercado, de ver qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las marcas que vienen y todo esto. Y una de las cosas que me llamó la atención de mi hermano, que mi hermano se la pasa casi que trabajando todo el día, más de 12 horas diarias, es que cuando llegábamos a la casa, ya estaban las bolsas de Amazon con toda la comida que necesitaba, ya estaba todos sus paquetes, y estoy hablando de antes de la pandemia. Él, antes de la pandemia, él llegaba y lo que pasaba era recogiendo por un casillero que estaba abajo del edificio, que se lo recibían todo, y él llegaba buscando sus 5 paquetes y los metía a la casa. Y decía, aquí está mi comida de la semana, aquí es, hasta eso, porque eso te lo llevaba Amazon, la comida de la semana, aquí está, no sé, el dispositivo tecnológico que compré, aquí está este libro, aquí está esta otra cosa, y ahí tenía todo. Sí. No tenía, ojo, no tenía ni siquiera que estar en la casa para recibirlo. Claro. A ese punto. De hecho ese es parte de bueno, obviamente la misión de Amazon, ser ese proveedor constante de la casa, sobre todo esos hogares clase media, media alta, que es donde ellos están apuntando más, justamente para ese tipo de cosas. Valora tu tiempo y yo me encargo del resto. Y ahí está, tú lo acabas de decir, ese segmento medio alto, y ese es en el que el e-commerce, por lo menos en América Latina, tal vez en Estados Unidos puedes apuntar a algo más bajo, porque allá al final hasta el segmento medio bajo
consume bastante. Sí. Pero aquí en América Latina es apuntar a ese segmento medio alto, realeza, que les encantan las marcas, ¿ok? Y por otro lado, que está realmente ocupado. Y a ese, ahí es donde hay que generarle la mejor experiencia posible si lo queremos enganchar. Exacto. Bueno, realmente es muy valioso lo que tú dices, tiene mucho sentido. De verdad me llevo yo como un aprendizaje personal ese tema de esta conversación. Me ha parecido muy, muy nutritiva. Creo que le va a gustar muchísimo a la gente que nos va a escuchar. Solo te tengo una pregunta última y cerramos este podcast. ¿Qué libro le recomendarías a la gente leer? Tú que lees muchos libros relacionados a negocios, a futuro, a temas que les puedan servir hoy, sobre todo gente que nos va a escuchar, gente que está haciendo emprendimientos, gente que está en digital, es más que todo el público que nos sigue acá. Mira, la verdad que yo leo muchísimos libros, pero creo que para estos momentos les voy a recomendar algunos en temas digitales. Por culpa tuya me compré The Ford, que en español, ¿cómo se llama? Ford también, 4. También Ford también. Pues sí, porque son como que las 4. Sí, los 4 grandes. Y claro, lo que pasa es que yo me lo compré en inglés y me encantó. Eso sí, no he pasado de los 2 primeros capítulos porque yo soy un cliente, un lector lento. Soy un lector que si veo algo que me llama la atención, lo subrayo, lo reviso, lo investigo en internet, busco la historia a ver si es real, busco más estadísticas. Entonces, no sé si te acuerdas que incluso en ese report había como unas estadísticas de los grandes de internet en su capitalización de mercado. Pues me tomé la tarea de durar como un par de horas, meterme en las bolsas de valores y revisar el actualizado, porque ese está en 2018. Y adivina qué, me encontré unos cuantos jugadores nuevos y cómo habían cambiado. Ok. Y cambiado donde tienes un Alibaba que está de quinto, la quinta empresa más grande del mundo en este momento. Y cuando me puse a ver en la bolsa de valores, es la que viene creciendo en ventas y en rentabilidad por encima de los jugadores americanos. Y Alibaba, para quien no lo sepa, es chino. Y yo dije, wow, mira, esto en cualquier momento los alcanza. Los alcanza en cualquier momento. No, de hecho, recomiendo ese libro que me lo recomendaste tú. Y si lo ibas a recomendar, bueno, ya no. Pero voy a recomendar otro que tú me recomendaste también, que es muy bueno, Scaling Up. También lo compré en inglés y me lo he disfrutado bastante. Hay un tercero que es escrito por Ray Hoffman, el fundador de, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó, creo que es de LinkedIn, si no me equivoco. Sí, porque ahora me he abocado a comprar puros libros y ahí esos son los que yo les recomiendo. Todos los libros que te hablen de los casos empresariales son para mí como que los más importantes. Créame, porque bien sea que sea la misma persona, en primera persona, que cuente su historia o que otro la estén contando, creo que te da muchas cosas que los libros de texto normal no te lo dan. Entonces, hay uno que se llama Blitzscaling, que Blitz significa relámpago. Entonces, escala relámpago y es de Ray Hoffman, el fundador de LinkedIn. Excelente libro para aquellos que quieran escalar su negocio. Obviamente tiene que tener un componente digital para que pueda de verdad ser funcional. Y hay otros libros que yo compré para poder entender este mundo digital. Hay uno que es de un español, no me acuerdo el apellido de él, pero el libro se llama Winners, como de ganadores. Ok, Pablo Foncilla se llama el autor. También lo recomiendo para aquellos que están comenzando en el tema de transformación digital, pero el libro es bastante completo. A pesar de que tiene como un comienzo muy básico, el libro es bastante completo. Y el otro que ya te recomiendo, que me dijiste que uno, pero te voy a recomendar a tu audiencia el mismo que te recomendé recientemente cuando te comenté que el tema del retail omnicanal, y es un libro que se llama Retail 4.0 de Philip Kotler, que bueno, es una eminencia académica en temas de marketing. Y él se asocia con un italiano que es experto en retail. Y ojo, que los italianos, y lo digo por experiencia propia, pero cuando nosotros manejamos las marcas como Dolce & Gabbana, Versace, Roberto Cavalli,
los italianos son expertos en el retail tradicional, en general la mejor experiencia dentro del retail normal offline. Y se han juntado estos dos y de verdad que me parece increíble ese libro de Retail 4.0 de Philip Kotler. Yo estoy ahorita leyendo en paralelo varios. Uno de esos es Ford, que es viejo, pero es muy, muy nutritivo a nivel de contenido. Habla mucho de la realidad que hay detrás de Amazon, sobre todo el capítulo de Amazon. Es impresionante la información que maneja. Esto es un tipo muy bien conectado, Scott Galloway creo que se llama. Es el libro. El de Retail 4.0 también estoy leyendo en paralelo. Yo leo muchos libros en paralelo, como para comparar, sobre todo cuando son temáticas parecidas. Entonces me gusta, voy tomando nota. Y este de Retail 4.0 es una locura a nivel de retail y habla justamente, lo que me gusta es que salió ahorita, ¿no? Es muy reciente. Salió justamente creo que en la pandemia, de hecho habla de la pandemia, tiene un capítulo de la pandemia y es muy reciente, muy actualizado. Y ahí habla mucho de lo que va a suceder, de esta omnicanalidad, de quién puede morir y quién no, porque eso es mentira que van a morir las tiendas físicas, eso es un mito. Y yo estoy de acuerdo con él, o sea, no van a morir las tiendas físicas, lo que se van a transformar y van a tener que entender un nuevo mundo, pero no es que van a desaparecer, porque al final a los seres humanos nos gustan las experiencias y eso de ir a ver un producto, probarlo en vivo, o sea, hay cosas que todavía se mantienen ahí que a la gente le gusta, ¿no? Pero sí, esos libros son una locura. Los otros dos los voy a anotar. Igual se los vamos a poner en la descripción del canal de YouTube a la gente que no tomó nota bien para que los pueda comprar. Y justamente la idea de esto es no solo compartirle nuestras opiniones como, digamos, profesionales en nuestras distintas áreas, sino también regalarles un contenido adicional, ¿no? En caso de libros, etcétera. Mira, entonces, hay otro que es importantísimo también, que también te lo recomendé hace tiempo, que se llama Alibaba World. ¿Te acuerdas? Sí, yo lo leí. No, es impresionante. Es la historia de Alibaba. ¿Por qué es importante? Y quiero rescatarlo. Es porque muchas veces nuestros ejemplos son los ejemplos norteamericanos o los ejemplos europeos y obviamente están muy dirigidos a una población que tal vez es muy diferente a América Latina. En cambio, Alibaba, que está dirigido a este cliente chino que prácticamente, aunque no lo crean, se parece más al cliente latino, al latinoamericano, sí. hasta en la forma de hacer negocio. Creo que es mucho más nutritivo aprender del caso chino que a veces de los casos norteamericanos o europeos. Totalmente. Porque comienzan todos desordenados como comienzan las cosas en América Latina y se van arreglando en el camino. Es un caos, hay desigualdad social. Exacto. China se enfrentó con muchos problemas de gobierno, de capital. El caso de Alibaba es espectacular. Y de hecho, justamente se actualizó el índice de empresas que lideran e-commerce y la mayoría son chinas. Están asociadas a Alibaba la mayor cantidad. De hecho, Amazon es pequeño en comparación del tamaño de Alibaba a nivel de dimensiones, porque acuérdate que Alibaba es un grupo que tiene temas financieros, AliExpress, Alibaba Group, Alipay, tiene medios, produce también su propio contenido audiovisual, o sea, es una locura lo que tiene Alibaba detrás. Y definitivamente el caso de Alibaba me encanta. A mí me encanta, de hecho, sobre el caso de Amazon, Amazon tiene muchas cosas rescatables, pero de hecho este podcast se llama Checkout, el podcast de e-commerce latinoamericano, justamente porque me gusta aterrizar cosas en nuestra realidad del día a día. Hay cosas americanas que no las vamos a poder implementar en Latinoamérica por un tema simplemente de idiosincrasia, de gobierno, etcétera. Y China tiene un montón de problemas que se parecen a los nuestros. Sí. Tampoco, obviamente, hay que obviar casos como Mercado Libre, que son muy, muy interesantes. Sí, claro. Pero, obviamente, sí, es un buen caso, sí. Entonces, mira, no sé a mí me encantan mucho las estadísticas. Ajá, y te lo digo, por culpa del libro ese que me recomendaste, me metí en la capitalización de mercado, que es la manera que tú puedes saber cuáles son las empresas que están creciendo. Y te voy a decir, y aquí lo tengo, porque lo agarré y también recomiendo a toditos, agarren, bájense la aplicación de Yahoo Finanzas y ahí ustedes pueden hacerle seguimiento a todas las empresas que les interese. Yo agarré, dije, bueno, voy a poner
las empresas que me interesen para ver qué está sucediendo. Y mira qué interesante, empresa número 1 en este momento en el mundo, capitalización de mercado, Apple, con 1.90 trillones de dólares. Ese número no se puede ni siquiera nombrar. Sí. Segundo, Amazon, 1.58 trillones de dólares. Tercero, Microsoft, 1.53. Google, 1.03 trillones. Y ya de ahí viene Alibaba con 813 mil millones de dólares. Imagínate, está de quinto. Y Facebook con 762 mil millones de dólares. Mira cómo viene escalando Alibaba, que es chino. Y el otro que viene por allí atrás es Tencent, que también es otra china que es interesante su modelo de negocio, 715 mil millones de dólares. Y es interesante su modelo de negocio porque ellos tienen un WhatsApp chino, pero dentro de ese WhatsApp hacen todo. Es e-commerce, pides el taxi, pagas al banco, haces todo en un solo lugar. Super app, sí. Sí, hay muchos casos chinos. De hecho, está el WeChat, es ese el que tú dices. Ese es WeChat de Tencent. El WeChat es súper loco lo que hace todo. De hecho, puedes ver películas ahí, todo. O sea, es súper impresionante. Y bueno, acá también vamos a tener unos casos interesantes de corto plazo. Rappi, por ejemplo, está haciendo un trabajo apuntando a hacer esa super app también. Y por ahí hay un par más que también quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí vamos a tener el tema de e-commerce profundo. Aquí podríamos estar horas y horas hablando de todo lo que está detrás de esto. Definitivamente, a mí me apasiona tanto que, bueno, estoy dedicado a este tema y estoy creando contenido porque hay tanto y el movimiento ha crecido tanto ahorita que, o sea, hay mucho por aprender todos los días. Entonces, en este tema, primero te quiero agradecer, Otto, por este espacio que tuvimos acá. Muy valioso, muchas cosas, muchos aprendizajes. Me llevo varias notas para digamos, mi uso personal y mis proyectos. Por otro lado, el tema de los libros, los vamos a dejar una lista de libros en los comentarios para que los puedan descargar, comprar, etcétera. Y por favor aprovechen ese conocimiento en esos libros. Hay mucho conocimiento actual que van a servir para el tema e-commerce, sobre todo también retail. Y por último, quisiera que nos dejaran un mensaje, Otto, a esos emprendedores que están comenzando hoy en digital, que todavía tienen miedo, que no saben si hacerlo o no, que pueden ser emprendedores o incluso empresarios que están en el mundo físico al digital. ¿Qué le recomendarías hoy en día? ¿Cuál sería una frase de cierre para este podcast? Yo te voy a dar mi frase de Yoda porque también represento a Star Wars, así que tengo que ser fiel a mis marcas. Claro, claro. Y hay una frase de Yoda que siempre me encanta. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentar significa dudar, ver si lo hago. Y en ese proceso de dudar te tomas un tiempo valiosísimo que al final terminas llegando de último y termina siendo uno más del montón. Así que cuando tú sientas que debes hacerlo, hazlo y métele todos los esfuerzos y si el timing es adecuado, métele todos los recursos y dale con todo. Porque yo creo que como te comenté, a pesar de mis 3 fracasos en e-commerce anteriores, lo volví a intentar y esta vez con más conocimiento, con más experiencia, con más recursos e incluso con más fuerza y esta vez sí lo logramos. Porque a veces muchas de las personas se dejan llevar por sus experiencias pasadas y ya con las experiencias pasadas, si la experiencia pasada fue negativa, automáticamente todo lo que tenga que ver con el tema es negativo. O si fue positivo, que aún es más grave, cree que todo lo pasado por esa experiencia positiva va a ser repetición de los éxitos. Y es mentira. En un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo y que hemos vivido siempre un mundo cambiante, la pandemia lo que hizo fue acelerar este tipo de cambios. Hay que adecuarse una y otra vez a los cambios. Sí, hay que planificar, aunque la planificación no sirve para nada, pero es un proceso de planificación y ejecución constante. Planificación y ejecución constante. Monitoreo de lo que estás pasando. Recuerda, esto es un ambiente que tiene 4 componentes que no van a cambiar y creo que se van a acelerar y se van a acrecentar. Estamos en un ambiente que es complejo, que es ambiguo y que es muy incierto. No sabes lo que va a pasar el día de mañana. Puedes proyectas a corto plazo, a veces a mediano, pero muy difícil en estos momentos proyectar cosas a largo plazo. Pero igual tienes que seguir proyectando, tienes que seguir planificando,
a largo plazo, aunque como les dije, esa planificación se vaya a la basura, pero hay que seguir planificando a largo plazo para tener una visión que sea tan grande y tan poderosa que te permita superar todos los obstáculos que se van a enfrentar en el camino, porque los obstáculos es lo que va a sobrar en estos tiempos tan inciertos. Pero como decía Nietzsche, y ya para cerrar, si tienes un porqué por el cual luchar, vas a poder enfrentar todos los cómo, es decir, todos los obstáculos para llegar a ese porqué y a ese propósito que tienes en lo que quieres hacer en el futuro. Genial, genial, gracias Otto. Una vez más, te agradezco mucho por este espacio. Y bueno, te agradezco, sigan a Otto en las redes sociales, @Otniver, síganme, @RonaldCreate, que siempre estamos también compartiendo información en Instagram, sobre todo, sobre lo que estamos aprendiendo, los proyectos en los que estamos y todo eso. Entonces, hasta aquí este capítulo de Checkout, podcast latinoamericano, con un gran invitado, con una gran experiencia. Gracias, Otto. Hasta la próxima.